Un tiempo con Dios para meditar todo el día. La lógica de Jesucristo. Y leemos en el libro de Isaías, en el capítulo 55, versículos 8 y 9. Y dice la palabra de Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por eso la lógica de Jesucristo. Y es que hemos visto cómo no es por lógica, es por fe que nosotros podemos recibir. Pero aquí hay una gran diferencia, y es que nuestra lógica, nuestra mente, fluctúa entre dos pensamientos, y más cuando no es nacida de nuevo. Vimos en primera carta a los Corintios, capítulo 12, cómo habla del hombre espiritual y el hombre natural, el que no ha nacido de nuevo y el que ha nacido de nuevo. Y me muestra la palabra de Dios que el que ha nacido de nuevo tiene la mente de Cristo. Por eso discernimos, o sea, no separamos lo que la palabra de Dios nos dice. El mundo, el que no tiene a Dios, sí cierne, sí separa todo lo que Dios dice, porque necesitan entenderlo con su mente, pero no con su espíritu. Esta es la lógica humana, una mente apartada de Dios. Pero la lógica de Cristo me muestra que sus pensamientos, que su mente, su lógica es totalmente diferente a la nuestra. La mente de Cristo es una mente que cuando vemos en la palabra nos muestra solamente obediencia, nos muestra humildad, nos muestra sujeción, nos muestra autoridad, nos muestra muchas cosas. Por eso es totalmente diferente, y hoy quise traer este tiempo con Dios para meditar todo el día y poder hablar de la lógica de Cristo, no de la nuestra. Y viendo este pasaje, vemos que hay dos cosas muy importantes que podemos ver acá. Y es que cuando nos imaginamos a Jesús como nuestro pontífice, que la palabra pontífice es puente hacia Dios, como nuestro mediador, el único mediador, 1 Timoteo 2:5, es natural que pensemos en las cosas que nos separan del Padre Celestial. Si Jesucristo es un mediador, un puente, esto me está mostrando que estamos separados del cielo, estamos en conflicto con el cielo. Por eso miremos estas dos metáforas que señalan los obstáculos que hay entre nosotros y Dios. Nuestro pecado nos separa del cielo. Estamos en conflicto. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice su palabra. Y lo primero es que estamos separados porque los cielos son muy altos. Estamos separados por la altura. Por eso Dios llama en su palabra a sí mismo el Altísimo. El Altísimo, wow, realmente es imposible de haber podido llegar a Él por nuestros propios méritos. Lo presenta también se presenta Él mismo como el alto y sublime. Está por encima de la creación. Dios mismo declara cómo son más altos los cielos que la tierra. Y dice: así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Sin duda alguna, Dios está por encima de nosotros. Por eso, la lógica de Cristo no es nuestra lógica. El hombre necesita estructurar, necesita que concuerde las cosas para poderlas ahí sí pasar, creer. Pero no es la misma lógica de Cristo Jesús. Y viendo estas dos cosas importantes acerca de cómo estamos separados de Dios, primero por la altura, estos versículos nos muestran que son más altos
tanto los pensamientos como los caminos de Dios, que los nuestros. Y vemos que sí, Dios es el Altísimo, el Alto y el Sublime. Pero lo segundo es que estamos separados por distancia. Hay una distancia grande que nos separa del trono de la gracia a nosotros. Moisés tuvo una experiencia en medio de la zarza ardiente con Dios. Y vemos cómo en Éxodo capítulo 3 nos narra esta historia de cómo Jesús se le presenta allí en medio de una zarza. Dice que esta zarza no se consumía. Pero este momento hermoso que estaba viviendo Moisés, el mismo Señor le advierte que no se acercara mucho a la zarza. Después, cuando el pueblo de Israel construyó el templo y el tabernáculo, Dios les advirtió que no entraran al lugar santísimo, excepto para el único sacrificio anual que hacía el sumo sacerdote, cuando solo una persona podía entrar, bajo condiciones estrictas. Hebreos capítulo 9 nos lo enseña. Entre Dios y el hombre hay una distancia que no puede ser traspasada. Por el pecado del hombre es que se generó una separación, una muerte. Recordemos que la palabra muerte significa separación. Entonces estamos muertos, separados, porque estamos súper distanciados de Dios. El trono de la gracia está muy lejos del hombre, pero gracias a Cristo, hoy entramos confiadamente al trono de la gracia. Esto solo lo podemos hacer los que hemos nacido de nuevo, los que hemos aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador. No somos un grupo de personas selectivas que creemos tener la verdad y creemos pretender que somos los únicos que vamos para el cielo. No, esto es para todo el que cree, esto es para todo el que rinde su vida y su corazón a Cristo Jesús. Esto es sin acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Pero si tú que me estás escuchando puedes coincidir conmigo, te das cuenta que todos no quieren aceptar a Cristo y sobre todo no todos como su único camino, porque muchos creen en Cristo, pero también creen en muchas otras personas, en muchas otras cosas, en muchos otros agüeros, en muchas otras soluciones, y Cristo no es el único. Y Dios dijo: yo soy celoso, yo soy el único. Por eso el mundo vivirá separado del Altísimo, porque tanto la distancia como la altura nos separa de Cristo. La lógica de Cristo es totalmente diferente a la nuestra. Y cuando leemos primera carta a los Corintios, que lo hemos estado estudiando, capítulo 2, desde el versículo 12, dice, o desde el 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nos la revela por el Espíritu Santo. El que no ha nacido de nuevo no puede entender estas cosas. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, ¿quiénes? Los que hemos aceptado a Cristo, sino el Espíritu Santo que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, por lógica humana, sino con las que enseña el Espíritu, la lógica de Cristo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural percibe las cosas que son no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 15 dice, en cambio el espiritual, el que ha nacido de nuevo, juzga todas las cosas que vienen de afuera, del mundo, de Satanás, de las malas doctrinas, de las malas enseñanzas, de las malas profecías. Esto es el que juzga al espiritual, pero él no es juzgado de nadie. ¿Cómo así que no es juzgado de nadie? Una persona que ha nacido de nuevo no puede ser juzgada por una persona que no ha nacido de nuevo. Podrán hablar, podrán decir, pero no tienen la autoridad, ni tienen el poder, ni tienen el conocimiento para juzgar lo que nosotros entendemos. Mira lo que dice el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién? Es una pregunta. ¿Quién le instruirá? ¿Quién puede instruir a Cristo?
Ninguno lo podemos hacer. Dice, mas nosotros, ¿quiénes? Los espirituales, los que hemos nacido de nuevo, tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, una mente que nos ayuda a distinguir, a separar para investigar, a juzgar lo que necesitamos juzgar, no personas, a examinar, a cuestionar, a interrogar, pero tampoco lo que viene de Dios. Lo que viene de Dios no se juzga, lo que viene de Dios no se cuestiona, no se interroga. Y es lo que Cristo hace. Él no se cuestiona a sí mismo porque Él no cambia, porque Él es inmutable. Es uno de sus atributos. Él no varía, Él no dice hoy sí, mañana no. Si Él dice que Él es fiel no a nosotros, a su palabra, y todo el que camina bajo su palabra encontrará la fidelidad de Dios a través de ella. Él no va a cambiar los principios, porque Él es único, inmutable, perfecto, incorruptible. Y Él no duda. Él no varía entre dos pensamientos. Él es único. Por eso este tiempo con Dios, para meditar todo el día, la lógica de Cristo. La lógica de Cristo es la que nosotros necesitamos tener. Dice que cómo la podemos tener cuando el Espíritu Santo viene en nosotros. Tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo es el Espíritu Santo que nos revela a nosotros, que escudriña todo, aún lo profundo de Dios, y nos lo muestra. Pero cuando Él escudriña y nos muestra nuestros corazones, no juzgamos lo que viene del trono de la gracia. Por eso discernimos lo contrario a colar. Nosotros no colamos lo que viene de Dios. Nosotros lo creemos entero. La lógica de Cristo es una lógica que nosotros debemos tener y que vamos en crecimiento. Por eso Romanos 12 dice que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Cuál? La vieja, la del mundo, la del hombre natural, la del no espiritual, la que todo lo cuestiona, lo contradice, lo interroga, pero siempre poniendo argumentos para ir en contra de Dios, ni siquiera para su propio beneficio. Cambiamos esa vieja manera de pensar. Pero ahora, ¿en qué vamos a pensar? En lo que la palabra de Dios nos dice que pensemos. Recordemos que hay dos caminos nomás. Y cambiamos el viejo camino, la vieja naturaleza, la vieja manera de pensar, y ponemos la nueva. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuánto nos falta entender esta verdad y caminar bajo la lógica de Cristo, que es realmente la perfecta? Oremos. Padre hermoso, muchas gracias por esta preciosa mañana. Gracias por enseñarnos acerca de tu mente, de tu lógica, que es totalmente diferente a nuestra mente y a nuestra lógica. Gracias por instruirnos cada mañana a través de tu palabra y mostrarnos esas verdades que cambian nuestra vida, porque entendemos que no separamos, no confrontamos, no argumentamos, no discutimos con lo que tú dices. Realmente podemos entender las cosas que vienen de tu Santo Espíritu. Gracias por esta preciosa mañana, Padre, y gracias por enseñarnos acerca de la lógica de nuestro precioso Señor Jesucristo. Te amamos y te bendecimos, Padre, y entregamos una vez más esta mañana, habiendo orado a ti, en el nombre de Jesús y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.